¿Se ve la pantalla, jóvenes? Sí, ingeniero, se ve. Bien, vamos a empezar. En principio con ustedes no hay ningún inconveniente porque tengo 60 En la olla. tengo en el Classroom La tengo primera levantada. 71 estudiantes y cada una de las clases me permite hasta 100, así que con ustedes no hay probablemente tengamos algunas clases que duren más de una hora. En ese caso se va a cortar la comunicación y lo que vamos a hacer es volver a ingresar con el mismo enlace. Ustedes saben que hay un enlace único para todo el curso. Bien, bien, una máquina hidráulica, jóvenes, es esencialmente un transformador de energía. Bien, una máquina hidráulica es un transformador de energía, es decir, se tiene, o una máquina, en el caso más general, se tiene una energía E1 que ingresa a la máquina y una energía E2 que sale de la máquina. Pero como ustedes ya saben, por las leyes de la termodinámica, siempre van a existir pérdidas, de manera que la energía que ingresa es igual a la energía que egresa más las pérdidas de energía. Esto es lo que se llama la primera ley de la termodinámica. Bien. Y la segunda ley establece que la pérdida de energía se realiza a través de un proceso de generación de calor que se disipa en el medio. De manera que la segunda ley establece que J siempre es mayor o igual que cero. Básicamente es esa la segunda ley. Bien, entonces existen infinidad de máquinas hidráulicas, de máquinas, como ustedes saben, ¿no? En particular de todo el universo, de todo el conjunto de máquinas, este es el conjunto de máquinas, vamos a considerar en particular lo que se llaman las máquinas. Vamos a empezar con las máquinas de fluido. O sea, de las máquinas vamos a considerar las máquinas de fluido. Las máquinas de fluido se caracterizan porque hay un sólido que interacciona con un fluido. Necesariamente esa es la condición, donde este fluido puede ser un líquido o puede ser un gas. Bien, ahora, cuando se cumple la condición de que ρ es una constante, es decir, el flujo es incompresible, se tiene una máquina hidráulica. Y cuando ρ es distinto de constante, es decir, el flujo es compresible, se tiene una máquina térmica. Bien, se tiene una máquina térmica. Ahora, las máquinas hidráulicas pueden ser generadoras o motoras, como tienen en el apunte. Bueno, antes de ir a esa clasificación, vamos a considerar que las máquinas hidráulicas pueden ser máquinas de desplazamiento positivo y turbomáquinas. En este caso también podemos tener máquinas de desplazamiento positivo y turbomáquinas. En este caso, para tener una turbomáquina, el intercambio de energía es una función continua.
Mientras que en el caso de las máquinas de desplazamiento positivo, el intercambio de energía es discontinuo. Bien, ahora, esto nos lleva al concepto de turbomáquina hidráulica y de turbomáquina térmica. Las turbomáquinas hidráulicas pueden ser de dos tipos: turbinas hidráulicas o turbinas eólicas, y pueden ser bombas o ventiladores. Y por el otro lado, las turbomáquinas térmicas pueden ser turbinas de gas o turbinas de vapor, o pueden ser turbocompresores. Tanto en el caso de las bombas como en el caso de los turbocompresores, hay energía eléctrica que se transforma en energía de rotación, que se transforma en energía de un fluido. Tanto en este caso como en este caso. Ahora, Lo que estamos si uno tiene una turbina hidráulica o eólica o una turbina de gas o de vapor, en este caso o en este, lo que uno tiene es energía del fluido que se transforma en energía de rotación de una máquina, que a su vez se transforma en energía eléctrica. Es el proceso inverso. Fíjense que de acá partimos en energía eléctrica, energía de rotación de una máquina, y luego energía entregada al fluido. Y en el proceso inverso, la energía que tiene el fluido se transforma en energía de rotación de una o varias máquinas y la energía. Ahora, en el caso de turbinas hidráulicas, el fluido es agua. En el caso de turbinas eólicas, el fluido es aire. En el caso de bombas, el fluido es un líquido. Cuidado con este tema, que puede ser un líquido cualquiera. Puede ser agua, etcétera. Y en el caso de un ventilador es esencialmente aire o algún gas que puede tener una composición química definida. En el caso de las turbinas de gas, en general se tiene gas como un hidrocarburo, o se tiene biogás, y se tiene, por otro lado, en las turbinas de vapor, en general es vapor de agua. No hay vapor de otro elemento, es vapor de agua. Y en los turbocompresores es básicamente aire. Bien. ¿Se entendió hasta acá, jóvenes? Sí, ingeniero. ¿Todos lo entendieron? Sí, ingeniero. ¿Están recibiendo bien la señal? Sí, ingeniero, todo claro. Clarísimo. Bien. Bueno, se entendió entonces hasta acá las clasificaciones, ¿no es cierto? Bien, en el apunte y en el libro de Matais tienen la reseña histórica. Bueno, es un entretenimiento, ¿no? Como estudiante, como por curiosidad, cómo se desarrollaron las. Aclarar que nosotros nos vamos a concentrar en las máquinas hidráulicas, es decir, la condición de que ρ es constante. Básicamente vamos a trabajar con las turbomáquinas hidráulicas, porque las máquinas de desplazamiento positivo
Estas son el 95% de las máquinas y las máquinas de desplazamiento positivo son el 5%. Entonces nosotros nos vamos a concentrar aquí. Y esto está dividido en dos: turbinas hidráulicas, y bombas. Todo lo que es turbomáquinas térmicas es otra máquina. Esto es otra máquina. Bien, entonces el ámbito en el que nos vamos a mover es este. Bien, para que quede claro, el módulo 1 son los fundamentos, es decir, cómo funcionan estas máquinas, bajo qué principios, las reglas de funcionamiento. El módulo 2 está concentrado en bombas y ventiladores, y el módulo 3 en turbinas hidráulicas y turbinas eléctricas. ¿Está claro? Bien. Bueno, si ustedes van al libro de Matáis, se van a encontrar con que tienen la historia del desarrollo de las turbinas en general, la historia del desarrollo de las bombas, de las turbinas hidráulicas, de las turbinas eólicas, de las bombas, de los ventiladores. Bien, yo no considero oportuno empezar a hacer todo un desarrollo histórico con fechas, básicamente porque considero que es injusto, porque el hecho de que pretender resumir con fechas y nombres el desarrollo de máquinas hidráulicas, de máquinas en general o de cualquier otro tema de la ciencia, del saber, con 5, 10.000 o 20.000 años de historia documentada del ser humano, es realmente injusto, porque no se consideran el aporte de muchas personas. En general se termina considerando lo que está escrito y lo que se conoce, ¿no? Y no necesariamente es todo, es todo. Un ejemplo muy claro es cómo durante la Edad Media se olvidaron de los desarrollos de griegos y sobre todo de los griegos y todos los desarrollos del mundo árabe durante siglos, ¿no? Y hoy se pretende resumir todo el desarrollo tecnológico al que está a nuestro alrededor, siendo que evidentemente el mundo, como dice la novela, es ancho y ajeno. De hecho, el conocimiento es universal. Entonces yo no voy a cometer el error de pretender desarrollar de manera histórica, dando nombres y fechas, como lo hacen algunos libros, porque cometería el error de obviar grandes aportes al desarrollo de las máquinas. Lo que sí voy a hacer es de identificar los temas fundamentales que guiaron el desarrollo de las máquinas. Son 3. Bien, los principales temas que guiaron el desarrollo de las máquinas hidráulicas son 3. El primero de ellos es el concepto de rendimiento. O sea, que se usa la letra eta, o el griego eta, para decidir el rendimiento. Es decir, en esta ecuación básica, ¿no? El rendimiento 100%, esto se puede escribir también así: la energía que yo obtengo en 2 es una fracción de la energía a la entrada. No hay que olvidar que el esquema fundamental es este: tengo una energía que ingresa, acá tendré ya no una máquina genérica, sino una máquina hidráulica, la energía que sale, y aquí se tendrán las pérdidas. Entonces, este rendimiento es una fracción, siempre es un número menor o igual que 1. La condición 1 corresponde a que 2 es igual a 1, es el rendimiento del 100%. Es decir, eta igual a 1 implica un rendimiento del 100%. Bien, entonces las máquinas hidráulicas empezaron con un desarrollo de un rendimiento aproximadamente de 0,25 y fueron evolucionando. En el caso de las turbinas hidráulicas, para las turbinas hidráulicas fueron evolucionando hasta rendimientos hidráulicos, ya veremos con más detalle a qué se refiere este concepto, del orden del 95-96%. Son máquinas de altísimo rendimiento, ¿no? Una máquina térmica
tiene 30, 40% de rendimiento, y con un ciclo combinado, ¿a cuánto se llega? No se llega al 60%. Con ciclos combinados de última generación, que entre otras cosas son los que se están instalando en el país, y algunos de exalumnos de la materia están en este momento trabajando en eso, ¿no? Lo que para nosotros es una gran satisfacción, el hecho de que gente que haya pasado por nuestras aulas en este momento esté trabajando en la instalación de los 3 ciclos combinados de última generación, que cuando digo de última generación me estoy refiriendo a última generación en el mundo, que se están instalando en el país, prácticamente están siendo terminados. Ahora, que ese es un exceso de potencia y que las obras están plagadas de corrupción y demás historias, ese es otro tema. Por ahora concentrémonos en el tema tecnológico, exclusivamente. Bien, entonces, con esto que quiero decirles, y este paréntesis, jóvenes, es que gente que ha pasado por estas cátedras como ustedes, ¿no?, salen y están lo suficientemente preparados como para trabajar en la instalación del ciclo de las últimas centrales, en este caso térmicas. Hay gente que, si bien no son máquinas hidráulicas, pero con la formación, exalumnos nuestros y gente que colaboró con la cátedra con ayudantías, está trabajando tanto en el campo de las centrales térmicas como en el campo de las grandes plantas que tiene el país, la fábrica de urea y las plantas de separación de líquidos en el sector hidrocarburífero, que están llenas de bombas y turbinas, ¿no? Entonces, bueno, ustedes se supone, con eso que quiero decirles, que con lo que están estudiando, se supone que deberían ir a trabajar a esos lugares también. Entonces, todos aquellos que consideran que esto es una obligación, están perdiendo el tiempo. No se olviden de que una buena formación en este tema ya es algo que tiene que ver con la vida diaria, con la aplicación de conceptos concretos en la práctica de la ingeniería. Entonces, volviendo al tema, uno de los temas fundamentales del desarrollo es el incremento del rendimiento, ¿no? Entonces, se ha ido evolucionando, mejorando la geometría, el diseño de la máquina, actuales, que son del orden de 0,95 a 0,96 o 95-96% para turbinas, y para bombas ya veremos más adelante por qué es eso. No estamos hablando de rendimientos hidráulicos también, no globales, sino hidráulicos del orden del 92-93%. Siempre en las bombas es menor, y eso tiene que ver con el concepto de entropía. Bien, el segundo concepto muy importante, vamos a cambiar de pizarrón. El segundo concepto muy importante que guió el desarrollo de las máquinas hidráulicas es el concepto de cavitación. En realidad, más que cavitación, es control de la cavitación. Es decir, cuando una máquina hidráulica gira con una velocidad angular omega, ¿no?, mientras mayor, no se olviden que la energía de rotación de la máquina con un eje fijo, la energía cinética de la rotación, es un medio del momento de inercia con respecto al eje de rotación. Esto no espere el momento de inercia por la velocidad angular al cuadrado. Entonces, mientras más rápido gira la máquina, es decir, cuando omega es mucho mayor, entonces la energía de cinética de rotación de la máquina, esto implica que la energía cinética de rotación también es mayor. Entonces, lo que hace que uno tienda a disminuir el momento para una energía cinética dada, si omega aumenta, yo puedo achicar el momento de inercia. El momento de inercia, lo que estamos haciendo es reducir el tamaño de la máquina. Y al reducir el tamaño de la máquina se reduce el consumo
de materiales. Es decir, es una máquina más barata, más chica, más barata. Entonces, una máquina más pequeña, una máquina hidráulica más pequeña, implica en general velocidades mayores, ¿no? Y también espacios menores, lo que significa que esto conduce a un descenso de la presión. Un descenso de la presión que podría llegar a la presión de vapor, del líquido. Y esto implica cavitación. Y por supuesto con todos los problemas que ello significa, como ustedes estudiaron ampliamente en mecánica de fluidos. Ahora, yo sé que aquí hay varios jóvenes que por algún motivo, porque así decidieron en sus vidas, y esa es una decisión muy personal en la que nadie puede meterse, han decidido tomar el curso de mecánica de fluidos reducido, un curso acotado, no pasar conmigo la clase, lo que yo respeto. Entonces probablemente no sepan qué es la cavitación, saben de qué se trata. En todo caso, lo que tienen que hacer es buscar el apunte. Hay un apunte sobre el tema muy bien hecho, realmente muy bueno. Pese a que es antiguo, pero es muy bueno. Que resume el concepto. Entonces lo que tienen que hacer es buscarlo o pedírselo a alguno de sus compañeros que lo tienen para que se los pase y puedan leer por su cuenta, ¿no? De esa manera resuelven el problema. Y ya saben lo que es la cavitación y qué problemas presenta y por qué es importante en ingeniería, en particular en el caso de las máquinas hidráulicas. Bien, sigamos. Entonces, controlar la cavitación, resolver el problema de la cavitación, permite velocidades de giro más grandes y por lo tanto achicar la máquina y por lo tanto reducir el tamaño y el consumo de materiales y reducir los costos. Entonces fíjense que ahora esto nos lleva al tercer concepto, que es la relación. Entonces tenemos un primer concepto que es el de rendimiento, un segundo concepto que es el control de la cavitación y un tercer concepto que es la relación peso-potencia. Entonces, el tercer concepto importante en el desarrollo de las máquinas hidráulicas a lo largo del tiempo es la relación peso-potencia. Para que se entienda esto, lo que tienen que hacer, ustedes van a hacer el siguiente ejercicio. ¿Tienen un árbol grande en su casa? Uno con una rama gruesa, así, importante, que no se rompa. ¿Tienen o no tienen? Sí, ingeniero. Digamos que esta es la rama y este es el árbol y aquí tienen otra rama, ¿sí? Tienen un árbol con una rama gruesa aquí que no se rompa. ¿Sí? No. Bueno, los que no tienen el árbol van y buscan en el parque más cercano al árbol, seguro encuentran uno. ¿Bien? ¿Estamos de acuerdo? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Bueno. A continuación van a hacer una cuerda así. Mete la cuerda y hacen un lazo. Tranquilos jóvenes, no es para ahogarse porque están estudiando máquinas hidráulicas, nada de eso. ¿De acuerdo? Van a hacer esa cuerda. Bien. Y luego la van a pasar la cuerda así. Así. Y el lazo va a estar aquí. Y ustedes se van a sentar aquí adentro. Así, ¿se entiende? Y se sientan en el lazo, ¿de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Sí, ingeniero, estamos de acuerdo. Y luego ven mis manos, están con el lazo sentados, como si fuera un columpio. Y luego van a levantarse ustedes mismos. ¿Se entiende? Sí. Sí. Entonces, se llevan a su hermanito, su hermanita o un amiguito a que tome el tiempo.
Entonces ustedes marcan una altura, H. Entonces se levantan a la altura H. Esta altura H es una energía potencial, MGH, dividido el tiempo en el que ustedes se levantaron a esta altura, el delta T. Esto les da la potencia de izaje. ¿Estamos de acuerdo? Y expresan esto en kilovatios. ¿Se entendió? ¿Entendió? Sí, ingeniero, perfecto. Sí, ingeniero. Ahora, esta potencia, la relación peso-potencia, o potencia-peso, como quieran, es peso-potencia, va a ser mg sobre mgh sobre delta t. O sea que esa relación es delta t sobre h. Esto es algo muy simple porque estamos despreciando la fricción. Esta fricción no la estamos tomando en cuenta. Pero básicamente este es el concepto. ¿En cuánto tiempo ustedes son capaces de levantarse la altura H? Lo que va a suceder, jóvenes, es que se van a encontrar con algo muy interesante. Los más grandes les va a costar más levantarse. Los más grandes, los más formachones, ¿no? Los más de mayores dimensiones volumétricas, les va a costar más levantarse. Mientras que los más finitos, los más chiquitos, los de menores dimensiones, se van a poder levantar con mayor facilidad. Es decir, tienen una mejor relación peso-potencia. En otras palabras, ¿cuánta energía son capaces por unidad de tiempo ustedes de manejar considerando su propio peso? ¿Cuán eficientes son en levantar su propio peso? ¿Se entiende el concepto? Sí, ingeniero, se entiende. Entonces, con las máquinas sucede lo mismo, jóvenes. La relación peso-potencia es determinante. Es la relación que hay entre la potencia de la máquina y su peso. Si la potencia de la máquina es muy grande y su peso es muy chiquita, esa es una super máquina, porque con una masa, con un peso muy pequeño, es capaz de producir una gran cantidad de energía. Mientras que una relación peso-potencia, que no es importante, ¿qué significa? Que la máquina es puro masa y su potencia es muy reducida. Bien, entonces, ¿cuáles son las máquinas óptimas, las máquinas ideales? Son las que tienen la mayor potencia con la menor masa, ¿se entiende? Entonces, eso lleva a producir máquinas cada vez más pequeñas. ¿Por qué? Porque a la misma potencia lo que estoy buscando es una máquina cada vez más reducida, de menor tamaño, que pese menos, que consuma menos materiales y por lo tanto que sea más barata, que sea más eficiente en términos económicos. Bien, entonces en esas condiciones, la idea es que uno para una potencia determinada trata de tener máquinas hidráulicas cada vez más chicas, más pequeñas. Bien, pero al achicar la máquina, esto tiene una consecuencia: aumentan las velocidades angulares y por lo tanto esto aumenta y la presión dentro de la máquina disminuye y aumenta el riesgo de cavitación. Entonces, máquinas más pequeñas implican un mayor riesgo de cavitación. Entonces, otra vez caemos en el punto 2. Resolviendo el problema de la cavitación, controlando el problema de la cavitación, ¿no? Resolviendo ese problema, controlando la cavitación, entonces es posible achicar la máquina, generar una máquina más pequeña, ¿no? para una potencia dada, lo que significa menores costos. ¿Se entendió? Entonces, en los últimos 10 o 20.000 o 30.000 años, los conceptos fundamentales que guiaron el desarrollo de las máquinas hidráulicas fueron 3: la mejora del rendimiento, el control de la cavitación y mejorar la relación potencia, peso o a la vez. ¿Se entiende, no es cierto? La idea es tener las máquinas de mayor potencia con el menor peso. ¿Se entendió, jóvenes? Sí, ingeniero. Sí.
Bueno, eso es, jóvenes. Con esto hemos concluido. Aquí nuestro amigo Duarte llegó al final de la clase. Bien, somos 66, vamos bien, o sea, tenemos un margen de 44, o sea que, de 34, perdón. Así que con ustedes no va a haber el riesgo de que se llene el curso. Bien. Bueno, con esto hemos dado el capítulo número 1, introducción, y la clase que viene, jóvenes, vamos a dar escurrimientos a presión. Les voy a enseñar a calcular las pérdidas de carga y les voy a enseñar acá estimar, a trazar líneas de energía, algo que es importantísimo para el curso. Bien, para eso necesito que ustedes tengan impreso el manual de Crane. ¿Ya lo recuperaron el manual de Crane? ¿Ya bajaron toda la información que les di para el TP1? Sí, ingeniero. Ingeniero. Bueno. Sí, ingeniero. Para calcular pérdidas de energía en escurrimientos a presión, jóvenes, se utilizan diferentes manuales. Ustedes van a encontrar de que hay infinidad de manuales. Dependiendo del libro que consideren, hay infinidad de manuales. Bueno, la cátedra ha adoptado el manual de Crane como el manual oficial porque todo el software especializado y más importante del mundo, no sé si me creen, pero así es, del mundo, usa el manual de Crane para estimar pérdidas de carga. El Pipeflow o el PSmart, que son los software de referencia. Pipeflow es, hay que comprarlo. El PSmart es gratuito. Entonces son referentes en el mundo para calcular pérdidas de energía en sistemas de tuberías, para la parte hidromecánica sobre todo, no para grandes redes de agua, porque para eso se usa el EPANET. Estamos hablando de sistemas de tuberías vinculados sobre todo a instalaciones hidromecánicas, ¿no? Donde hay bombas, calderos, turbinas, no para grandes redes de distribución de agua. En esos casos se usan los software de referencia son el PSmart del Instituto de Hidráulica, que si ustedes ponen a Hydraulic Institute, que está les he pasado el link y todo, no sé, lo pueden bajar gratis. Y el Pipeflow, que es comercial y hay que comprar. Pero básicamente los dos usan el manual de Crane para calcular pérdidas de carga en escurrimientos a presión. Entonces, ¿qué es lo que yo les pido? Que para la clase que viene hayan estudiado el capítulo 1, introducción, y tengan impreso, no en el celular, es imposible en el celular, impreso el manual de Crane y la información que se les ha pasado, ¿de acuerdo? Para que podamos avanzar de manera firme. Si no lo tienen impreso, están en su derecho, no lo impriman, yo no lo puedo obligar, ¿no? Pero solamente les puedo comentar de que va a ser muy difícil de que podamos seguir adelante si no lo imprimen. Y ustedes me dirán, pero ingeniero, yo soy tan pobre que no tengo papel, no tengo impresora, no tengo la luz, no puedo pagar la luz con la que funciona la impresora. Yo qué le voy a decir, tiene razón, joven, pero ¿qué puedo hacer yo? Vamos. Entonces, un esfuerzo y impriman las cosas, porque si no imprimen es muy difícil, ¿no? Y si no pueden imprimirlas porque sus condiciones económicas no se los permiten, yo lo entiendo, pero ¿qué puedo hacer? ¿Se entendió? Sí, ingeniero. Bueno, jóvenes, capítulo 1 concluido, y la clase que viene damos escurrimientos a presión y tienen que tener impreso todo lo que he levantado para el TP1. Un comentario importante: yo tengo el Google Drive hasta 15 gigabytes libres, y como manejo 3 cátedras, se llena. 15 gigabytes es cualquier cantidad de información, pero se llena. Entonces tengo que ir vaciando. Entonces, por favor, bajen la bibliografía
y después la imprimen o no la imprimen, eso ya es un tema de ustedes, pero bájenla por favor porque la voy a eliminar. ¿Está claro? Ya, ahora les he pedido a los estudiantes que la bibliografía la levanten en Telegram. ¿Lo hicieron? Telegram tiene la gran ventaja